docentes a reunión con el señor decano. Entonces teníamos que atender esa reunión y no fue posible estar aquí a la hora del curso. De igual forma, el día viernes fueron las elecciones de la facultad, entonces tampoco fue posible tener clases. Parece que este viernes también va a ser de esa forma, entonces vamos a tratar de seguir aprovechando el tiempo para que ustedes avancen en su contenido y sobre todo en su aprendizaje. Entonces les doy la clase para que no vayan a pensar que no fue cosa mía el no haber estado presente aquí y estarlos saludando presencialmente hasta esta tarde. Entonces, también parece que van a haber elecciones el próximo miércoles, estaban comentando, entonces estamos a la expectativa siempre de la información oficial que den las autoridades. De lo contrario, pues, programadas las clases, al igual que esta tarde, ¿verdad? Entonces, para que se programe también, eso es la siguiente semana, serían 2 clases virtuales, o una, dependiendo de su programa, y de ahí ya estaríamos a la semana de primeros parciales, que oficialmente me dijeron ahorita en coordinación, también para que se programe, vamos a ver el calendario. Probablemente va a ser el jueves 26 de febrero, entonces ahí, para que aprovechen el tiempo al máximo, sobre todo este espacio que vamos a tener esta tarde. Quisieran traer alguna duda, con mucho gusto levantar la mano y lo podemos hacer. De todas formas, esta primera parte del programa del curso es un poco teórica, ¿verdad? Hasta el segundo parcial vamos a empezar a ver ya la fase práctica que va a abarcar el juicio ordinario. Vamos a seguir viendo en estas 2 semanas que quedan todavía un poquito de conceptos y el proceso ya, que es la clase programada para esta tarde, pero de forma práctica. Entonces ustedes también vayan haciendo su lectura del código procesal civil y mercantil. El primer libro deberían de haberlo estudiado para que vengan acá ya a aprovechar su tiempo y solo aclarar las dudas que puedan tener. Con mucho gusto la podemos abordar. Entonces ahí están unas indicaciones. También me preguntaron algunos compañeros en la clase virtual qué libro les recomendaba. Aquí se los traje. Derecho Procesal Civil 1, tengo el gusto de haber sido coautor con el doctor Giovanni Mediano, que también fue catedrático de esta casa de estudios. Y para el que lo desee adquirir, hacer una relación, obviamente que no es obligatorio, por supuesto, ¿verdad? Ustedes pueden decidir libremente la bibliografía del programa. Aquí tenemos una extensa bibliografía del programa del curso, donde también hay suficiente bibliografía sostenida, entonces ahí tienen la libertad para que no haya malentendidos. Ningún libro es obligatorio y las leyes que vamos a estar utilizando, sí, esas sí son obligatorias. Constitución Política de la República de Guatemala, Ley del Organismo Judicial y Código Procesal Civil y Mercantil. Estas 3 leyes las traen para el día de su parcial, y también los que tengan el libro ahí tráiganlo por cualquier ayuda que de repente, pero también, como dijimos, porque cuando uno está en su oficina, la verdad que llega un cliente a su oficina y uno no sabe toda la memoria, ¿verdad? Sino que obviamente repasa sus leyes y como dicen las clases virtuales, porque uno debe saber a dónde ir a fundamentarse, y obviamente va a tener la libertad también uno de consultar sus códigos y sus libros de texto, o ahora la computadora, tantos archivos que no manejan. Entonces ya creamos también, ¿se recuerdan el Classroom, el correo electrónico? Para que tengamos ahí también vías de comunicación. Y ahí vamos a estar también creando un canal de WhatsApp. Y vamos a subir el link en el Classroom para que también a través de esa vía podamos dar, por ejemplo,
Sí. Gracias. A eso iba. Ya estamos con usted. Y el día viernes, las clases presenciales, como este viernes, ya sea que, obviamente, si hay clases, sí, pero me parece que, aunque no haya clases, también va a estar la secundaria aquí en este edificio, lo pueden adquirir. Y si el día viernes o cualquier otra clase presencial, que va a ser prácticamente ya el día de su examen parcial, ese día también ahí lo pueden adquirir. ¿Era eso, Bolí? Mucho gusto. Entonces también tenemos ya tan pocas clases presenciales. Me parece que el día viernes se va a hacer y también les anunciamos si alguien quisiera, porque también podríamos hacer venir a la persona que esté ahí para que lo puedan adquirir una semana antes de su examen parcial, que sea la semana virtual de clases que tenemos, ¿verdad? Por si lo quisieran hacer. Lo vamos a coordinar ahí a través de las vías de comunicación virtuales, ¿verdad? Lo vamos a anunciar en el canal de WhatsApp porque la verdad que no lo manejo yo, entonces los sinceros no sé cuándo es, pero hay muchos. Aquí hay una imagen en el grupo que lo está vendiendo. Bueno, Esta imagen lo está vendiendo en el grupo. vamos a seguir avanzando con el contenido de y se recuerda, habíamos visto ya los antecedentes históricos del derecho procesal civil y mercantil en las clases. Quisimos saber la diferencia entre derecho sustantivo y derecho procesal, derecho objetivo, derecho subjetivo y algunos conceptos importantes dentro del derecho procesal civil, como la jurisdicción, la acción procesal, la competencia, la pretensión. Es importante que ustedes vayan manejando todos esos aspectos, porque ya a la hora de empezar el desarrollo del proceso, pues debemos saber todos esos conceptos para entender tanto el código como las clases que vayamos viendo. Entonces siempre denle una repasadita y también vayan aclarando sus dudas. Recordemos que abogado que no estudia es cada día menos abogado, así que es importante que día a día nos estemos actualizando en el derecho porque también las leyes van cambiando. Cuando yo estudié un código civil, un código procesal civil y mercantil, hoy en día, con tantas formas ya es otro. Entonces lo que ustedes están estudiando y van a aprender hoy evoluciona conforme al tiempo y las necesidades. Entonces manténganse siempre en constante aprendizaje. Entonces vamos a empezar ya a ver, ahí para que vayan tomando ya sus anotaciones, la definición del programa de curso de proceso y proceso civil específicamente. Pues bueno, que vayan haciendo ustedes también sus propias definiciones, que las comprendan, porque antes de definir tenemos que entender lo que es cada término, cada concepto, diversos elementos, características, su naturaleza jurídica. Entonces no aprendamos una definición de memoria, sino comprendamos, ¿verdad? Para que sea más fácil de explicar en el examen privado. Donde van ustedes a plasmar y exponer todo el conocimiento adquirido. También les trataba de hacer un poco de conciencia de este curso, que es bastante importante para la carrera, así que pónganle bastante atención porque es el que se aplica el proceso civil supletoriamente a todas las demás ramas. Entonces ustedes tienen una buena base en derecho procesal civil, van a poder tener buena base en todas las demás ramas, incluso, diría yo, en las que no son procesales, porque nos vamos a poder dirigir cumpliendo todos los requisitos. Vamos a saber hacer peticiones a las instituciones, incluso que no son procesales. Entonces ahí la importancia
el contenido del programa, entonces trato siempre de tener aquí unas diapositivas, igual en el clase virtual para que tengamos un orden y podamos abarcarlo de forma completa para que ustedes no se queden ahí sin ningún tema que no se vio o no se tocó en la clase. Entonces, con la definición tenemos el conjunto de actos y trámites o incidencias seguidos ante un juez o un tribunal. Vimos que eran ante los órganos jurisdiccionales competentes, ¿verdad? Y el objeto era para dirimir una controversia o declarar un derecho de una determinada pretensión. Ya vimos también lo que era una pretensión entre las partes y que concluye. Esta es una forma normal de ponerle fin a un proceso con una resolución motivada que va a ser la sentencia. Entonces, recapitulando la definición: conjunto de actos y trámites seguidos ante un juez tribunal para dirimir una controversia o declarar un derecho de una determinada pretensión entre partes y que concluye con una resolución motivada. De forma normal sería una sentencia, ¿verdad? Una resolución motivada, ya vimos que no necesariamente va a ser una sentencia, sino que, no sé si se acuerdan de la clase anterior, podría terminar el proceso de forma normal a través de una resolución denominada autosostenible. Vamos a ver cómo nos adentremos en el proceso de forma que podría terminar para que tengan la idea de ahorita. Se puede interponer en demandado una expresión de incompetencia, la pueden declarar con lugar a través de un auto y ahí terminar el proceso. Y uno continuará en ese juzgado a través de un auto y no de una sentencia, de una forma anormal, ponerle fin al proceso para que ustedes lo vayan contemplando también, y que podrían ser preguntas de examen. Entonces, ahí tenemos la definición general, la específica de la rama civil, el proceso civil, sería el conjunto de actividades de los órganos jurisdiccionales y de las partes para el desenvolvimiento de la jurisdicción civil. Específicamente ahí ya nos vamos a la rama civil, ¿verdad? De igual forma lo sería el proceso mercantil. Nos recordamos también, es importante que tengan claro que el código es código de proceso civil y mercantil. Entonces, cuando ustedes terminen ya sus cursos y programas de derecho mercantil, van a ver que también hay procesos mercantiles específicos, ¿verdad? Pero dentro de este programa de cursos nos vamos a limitar únicamente al proceso civil. Como siguiente punto tenemos la naturaleza jurídica del proceso civil. Entonces aquí tenemos 6 teorías que tratan la naturaleza jurídica del proceso civil. La primera es la teoría contractual. Esta, obviamente, su nombre lo indica, también como sinónimo tenemos que es una teoría privatista del derecho procesal civil, contractual o privatista, y se fundamenta en que los derechos y obligaciones nacen del juicio a través de un contrato privado. Esa es una de las teorías, la teoría contractual. Luego de las 6 teorías de la naturaleza jurídica, como número 2, tenemos la teoría del cuasi contrato, que establece que el proceso es un contrato imperfecto, en virtud que el consentimiento no es completamente libre. A veces cuando nos ponen un contrato delante, no nos queda otra, porque tenemos interés en que nazca la ley jurídica y de llevarlo a cabo, no nos queda otra que firmarlo, pero muchas veces no decidimos la totalidad de esas cláusulas. Entonces aquí tenemos
que es una teoría del proceso civil, de cuasi contrato en virtud de que no siempre el consentimiento al firmar un contrato es completamente libre, sino ya está estipulado en sus términos. Número 3, sería la relación jurídica del proceso civil. Esto indica que el proceso es una relación jurídica en la cual los sujetos procesales se relacionan con facultades y poderes que le confiere la ley. Es decir, va a estar limitado la relación jurídica a, en este caso, por ejemplo, el Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso se llama teoría de la relación jurídica basada en la legislación. Tenemos la número 3, o número 4, también tenemos la teoría de la naturaleza jurídica como situación jurídica. Es decir, esta teoría defiende que, en virtud de una situación jurídica es dinámica, con periodo de prueba esencial, con expectativas, cargas y facultades. Es por ello que defiende esta teoría que el proceso civil es de naturaleza jurídica, a través de estas circunstancias que son las fases dinámicas de prueba, expectativas y facultades, así como las cargas. Entonces, recapitulando: número 1, teoría contractual o privatista; número 2, teoría del cuasi contrato; número 3, teoría de la relación jurídica; y número 4, teoría de la situación jurídica. Por último, como 5 y 6, tenemos la teoría de la entidad jurídica. Esta teoría indica que el proceso civil es una entidad jurídica. También, al finalizar la clase, me recuerdo que les pasé la asistencia, porque, como les comenté, siempre van a ir acumulando ahí puntos. Por ejemplo, si tenemos 5 clases y les dije que iban a hacer 10 puntos de los trabajos y las asistencias, entonces va a ser 2 puntos cada clase o cada ejercicio que trabajemos. Entonces, al finalizar la clase, les voy a pasar ahí para que tengan los puntos de esta tarde. Entonces, la teoría número 5 de la entidad jurídica subraya que el proceso se integra por elementos y forma una entidad jurídica compleja. Es decir, define el proceso civil como una entidad jurídica compleja. Y la última, teoría de la institución jurídica, indica que el proceso es una institución establecida por el Estado. ¿Y cómo la establece el Estado? A través del ordenamiento jurídico. Entonces, podemos ver que cada una de las teorías tiene su convicción o forma de defender la misma. Recapitulamos las 6. Teoría contractual o privatista. Número 2, teoría del cuasi-contrato. Número 3, teoría de la relación jurídica. Número 4, teoría de la situación jurídica. Número 5, teoría de la entidad jurídica. Y número 6, teoría de la institución jurídica. Entonces, ahí tenemos la naturaleza jurídica del proceso civil. Vamos a empezar también a ver las clases de procesos y sus divisiones o su forma de encuadrarse. La primera va a ser por su contenido. Las clases de procesos por su contenido. Es bastante simple y lógico, ¿verdad? Como ya vimos, lo separamos incluso en el mismo código, el proceso civil y el proceso mercantil. Así vamos a separar también por cada una de sus ramas, ya sea de familia o ya otro tipo de procesos de otras ramas, como lo son
ya en el siguiente semestre, cuando veamos los demás juicios, van a ver que, por ejemplo, los divorcios se regulan, si bien en el Código de Procesamiento Mercantil, pero también hay una ley de tribunales de familia. Y como les comentaba, también existen procesos civiles específicos como el proceso cambiario mercantil. Entonces ahí tenemos la primera clasificación por su contenido. La segunda sería por su función. Clases de proceso por su función. Los primeros serían los procesos cautelares. Y lo regula el Código de Procesamiento Mercantil, lo vamos a ver más adelante. Y son las medidas que se disponen o entablamos para preparar un proceso. Por ejemplo, una prueba anticipada, una arraigo. Vamos a hacerlo antes de iniciar un proceso. Vamos a ver más adelante cuáles son cada una de las medidas cautelares. Pero ahí tendríamos una subclasificación por su función. La otra por su función serían los procesos de conocimiento. Vamos a empezar a ver el primer proceso de conocimiento, que es el juicio ordinario. Y los procesos de conocimiento se distinguen de los de ejecución, en que en los de conocimiento vamos a declarar a través de la sentencia o la resolución un derecho que consideramos que poseemos. Y en los de ejecución vamos a simplemente ejecutar ese derecho, es decir, solicitar que se cumpla de manera forzosa a través de otras medidas que vamos a ver en este momento, pero ya no vamos a declarar un derecho en el proceso de ejecución, eso lo vamos a hacer en el proceso de conocimiento. Y entre estos procesos de conocimiento, para que lo tengan claro, que no los confundan, tenemos el juicio ordinario que vamos a ver este semestre, el juicio oral, el juicio sumario, que también van a ver en su Código de Procesamiento Mercantil, y también está el juicio arbitral. Esos serían los procesos de conocimiento. Pero para este semestre únicamente es contenido de su texto el ordinario. No nos vamos a enfocar en nosotros, solo es importante que aprendamos de qué se diferencia de los de ejecución. Entonces, ya una clasificación por su función, que son tutelar, de conocimiento y de ejecución. También tenemos una clasificación por su estructura. Y esta comprende dos tipos de procesos. La primera es el contencioso, que es cuando hay litis, cuando hay controversia, cuando vamos a dirimir algo que esté controvertido, un derecho que esté controvertido. Y también el Código de Procesamiento Mercantil regula los voluntarios. No vieron las noticias ayer que un tipo de proceso voluntario, como es el sucesorio, el servicio voluntario, ya sufrió una modificación y eliminaron, al fin hicieron algo bueno, los diputados eliminaron el pago del impuesto de ese tipo de procesos voluntarios. Entonces ahí tenemos un ejemplo de la clasificación por su estructura, contenciosos y voluntarios. Con el juicio ordinario que vamos a trabajar es un proceso contencioso, un proceso de conocimiento, para que lo vayan cuadrando ahí ya de forma correcta. Y la última clase de proceso de clasificación es por la subordinación. Y entre estos procesos tenemos la subclasificación de principales y accesorios. Entonces estas clasificaciones son bien importantes porque debemos de tenerla clara y debemos de tener el conocimiento de qué significa cada una de las subclasificaciones. El proceso principal va a ser el juicio ordinario que vamos a estudiar. Y el proceso accesorio que va a surgir dentro de ese juicio ordinario, como ejemplo de ese proceso accesorio, vamos a trabajar como un tema específico también porque es importante, son las incidencias que van surgiendo, los incidentes que tienen una tramitación específica en la vía incidental y está regulado en la ley del organismo judicial.
Es decir, van a ser incidencias accesorias que van a surgir de nuestro proceso principal, que va a ser el juicio ordinario. Entonces ahí tenemos esa subclasificación. Ahorita lo estamos viendo de manera general. Más adelante vamos a adentrarnos como tema específico de qué son los incidentes y cómo se tramitan, dónde surgen y cuál es su trámite. Existen los incidentes de derecho que no tienen trámite de prueba porque el derecho no se prueba, el derecho ya está regulado. Y existe otro trámite específico en la ley de orden judicial para esas incidencias que sí tienen su base probatoria. Pero bastante simple, a veces los nombres de los procesos o las instituciones son los complicados, pero el trámite y que lo logren entender no es tan complicado. Así que no se asusten. Tampoco se asusten si en algún momento sienten que no sabemos de qué estamos hablando o que sienten que no se quieren dedicar a esto. El derecho tiene muchas ramas y también ustedes van a prepararse realmente ya cuando estén estudiando para su examen técnico profesional y sobre todo ya cuando empiecen a ejercer el derecho. No es lo mismo estudiarlo que ya ponerlo en práctica. Muchos de ustedes me imagino que ya trabajan en los órganos jurisdiccionales, así que tal vez van a aprender de mejor forma, a diferencia de otros que no tengan esa experiencia, pero ahí también en su práctica ya la pueden empezar a trabajar, van a poder empezar a ponerlo en práctica, ya sea con casos o con las clínicas respectivas o algún otro tipo de práctica, ¿verdad? Pero pasito a pasito, ¿verdad? No se vayan a abrumar ahí con tantos conceptos, con tantos plazos, con tantos procesos. Vayan comprendiéndolo poco a poco y por eso es que les hago el llamado ahí que aprovechen su tiempo y no vengan aquí a pasar el rato, sino tratar de comprender y prepararse bien, ¿verdad? Porque si bien depende mucho también del catedrático, creo que en mayor parte depende de la preparación que cada uno quiera ir adoptando para sí mismo, ¿verdad? El trabajo y la preparación ya es individual de cada alumno. Entonces ahí tenemos las clasificaciones del proceso. Vamos a entrar a ver también de manera general en esta clase el día de hoy los sujetos que intervienen en el proceso. Aquí tenemos tres. El primero, que serían los órganos jurisdiccionales, así de manera general, para que tengan una idea, podrían ser los juzgados de paz, los juzgados de primera instancia, las salas de apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y también la Corte de Constitucionalidad, cada una haciendo una instancia superior. Por supuesto, como número dos tenemos a las partes, ¿verdad?, del actor y el demandado. Estos son los sujetos del proceso. Entonces tiene que haber un actor y una persona demandada a la cual se le va a demandar o hacer valer un derecho. Y también, como sujetos del proceso, tenemos a los terceros que intervienen. Aquí podrían ser personas ajenas que van a intervenir, como podrían ser testigos, peritos, algún dictamen de experto o algún otro medio de prueba o auxiliares de la justicia que intervienen en el juicio ordinario, que lo vamos a ir viendo poco a poco y también los van a ir descubriendo ustedes conforme a su estudio en el Código Procesal Civil Mercantil. Entonces, es tan fácil: los sujetos del proceso, los órganos jurisdiccionales, las partes y los terceros. En el programa del curso, este punto desarrollado en el apartado del proceso civil, en la página número 4, de forma general, pero también conforme nos vayamos adentrando en el
proceso, ya saliendo de los efectos procesales. Y tenemos 3 fases del proceso a grandes rasgos. La primera de ellas es la iniciación. Y ya vimos a través de los conceptos jurídicos en las clases virtuales que a través de la acción procesal damos inicio a un proceso. Es nuestro derecho constitucional. Vimos también que está fundamentado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces esa es la fase de iniciación, cuando ejercemos la acción procesal. Entablamos una litis o una controversia a través de un órgano jurisdiccional competente. Entonces vemos cómo vamos enlazando cada uno de los conceptos que ya vimos. Por eso es importante que los manejen. Y esa es la fase de iniciación del mismo. Dentro de esa misma fase también tenemos una fase de contestación de demanda o la fase de adoptar una actitud como demandado, que la vamos a ver también ya de forma específica dentro del juicio ordinario. Pero eso sería lo relativo a la fase de iniciación. Como segunda fase tenemos la fase de desarrollo. ¿Qué se les ocurre aquí que puede involucrar esta fase de desarrollo en el proceso? La audiencia. Recordemos que cada petición que vamos a hacer, cada derecho que queremos, vamos a intentar hacer valer, debemos de presentar los medios de prueba y debemos de probarlo. Entonces, en eso consiste la fase de desarrollo del proceso, que debemos de probar nuestras pretensiones que hicimos en la fase de iniciación del proceso. Y una vez probadas esas pretensiones, pasamos a la tercera fase del proceso, que es la conclusión. Aquí tenemos las 3 fases del proceso a grandes rasgos. Y como ya vimos en la clase anterior, las resoluciones judiciales, vamos a tener fases de conclusión a través de autos y sentencias. Entonces, aquí podemos ver ya a grandes rasgos las fases del proceso. También es importante este punto del programa respecto a la suspensión, interrupción y terminación anormal del proceso. Si bien vimos ya las fases del mismo, pueden surgir incidencias a través de las cuales se suspenda, interrumpa o termine de forma normal un proceso. Ya vimos de manera resumida los incidentes. Estos son incidencias que pueden surgir y se van a tramitar en la vía incidental. ¿Alguien tiene ahí su ley del organismo judicial? Voy a dar lectura al artículo 135. Artículo 135. Incidentes. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva en ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueran completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena en contra de que lo promovió sin razón, salvo evidente buena fe. Muchas gracias. Entonces, para que ustedes tengan un ejemplo de una incidencia, al interponer una demanda, van a provocar una actitud de la persona a la que están demandando. Entre esas actitudes, una incidencia puede ser la interposición de una excepción. Vamos a ver más adelante
que es esta, la vía incidental. Si nos interponen una excepción de incompetencia, diciéndonos que no es el juzgado competente, por poner otro ejemplo, la excepción de falta de personalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que están demandando no es la persona correcta la que deben de demandar. Entonces ahí son unas incidencias que suspenden, interrumpen y pueden poner terminación anormal al proceso. Entonces es importante que conozcan esas formas en las que puedan suspenderse, interrumpirse un proceso. Porque si vemos en esa regulación de los incidentes en la ley del organismo judicial, vamos a ver que se pueden tramitar simultáneamente al juicio ordinario o se pueden tramitar suspendiendo el proceso. ¿Qué quiere decir? Con efecto suspensivo. En español, quiere decir que hasta que no se resuelva esa incidencia, no va a seguir avanzando el proceso. Entonces hay dos formas, y eso queda a criterio del órgano jurisdiccional. A veces le dan trámite en puerta separada sin que se suspenda el proceso, y a veces le dan trámite suspendiendo el proceso, es decir, deteniendo el juicio ordinario sin que siga avanzando hasta que no se resuelva esa incidencia. Ahí tenemos entonces un ejemplo de suspensión, interrupción y terminación anormal de un proceso, porque también puede terminar a través de esa incidencia con un auto que declare que ese proceso no va a continuar en ese juzgado. Obviamente no va a quedar a criterio de lo que se le antoje al órgano jurisdiccional si suspende o no suspende el proceso, si sigue avanzando o no sigue avanzando, sino que la misma ley del organismo judicial regula las situaciones en que se debe de suspender el proceso o se puede seguir conociendo en cuerda separada o en un proceso accesorio. Entonces es importante manejar esos términos, quedan claros los incidentes. ¿Alguna duda al respecto? Porque es un tema fundamental e importante. Como le digo ahorita, estamos viéndolo de manera general, pero dentro del desarrollo del juicio ordinario lo vamos a ver de forma específica. Tenemos dos formas más de suspender, interrumpir o terminar normalmente un proceso. Otra de ellas es la acumulación de procesos. Esta está regulada en el artículo 544, Código Procesal Civil y Mercantil, y establece que desde que se pide la acumulación de procesos, quedará en suspenso la tramitación de los procesos a que aquella se refiera, sin perjuicio de que se practiquen las diligencias precautorias y urgentes. Entonces ahí tenemos un ejemplo también de cómo la misma ley indica qué diligencias no se pueden suspender, cuáles son precautorias y cuáles son urgentes. Entonces, ahí como abogados nosotros debemos estar atentos en cada una de las resoluciones para que, si nos suspenden un proceso que nos interesa que avance, bajo estos fundamentos, como les comenté también los de la ley del organismo judicial, tenemos argumentos para pedirle o impugnar esa resolución, que sigan avanzando ciertas diligencias y no se quede parado el proceso si en dado caso nos resuelven que se tramita la incidencia con efectos suspensivos, que dijimos que es detener el proceso hasta que se resuelva la misma, ¿verdad?
para que nos fundamentemos bien y estemos atentos a esos autos para impugnar. Vamos a dar al finalizar el juicio ordinario también qué medios de impugnación podemos disponer y entablar, interponer para cada resolución en específico. Ese va a ser el último punto del programa, las impugnaciones de las resoluciones judiciales, cuando ya terminemos el contenido del juicio ordinario. Entonces, ¿qué es la acumulación de procesos? Vimos que es una forma de que se suspende, se interrumpe o se termina normalmente un proceso, pero específicamente, ¿qué es? Por poner un ejemplo que hemos visto en la sala profesional donde yo me desempeño, hay casos en los que un actor presenta una demanda en un juzgado, por decirles un ejemplo, juzgado primero, pero también se va al centro de justicia en el mismo momento a presentar otra para que la distribuya a otro juzgado, a veces sobre la misma pretensión, sobre el mismo contrato o sobre la misma litis. Entonces, a la hora de notificar al demandado de esos dos procesos, 3 o 4, los que sean, podemos plantear ante cualquiera de ellos. Ahí tenemos regulados en todos esos artículos relativos. Título tercero de acumulación de procesos, las formas de cuál debemos entablar una solicitud al juzgado respectivo, y viendo que todos esos procesos, en lugar de estarlos litigándose en juzgados distintos, los acumulen al que primero se presentó o al primer número de demanda. Entonces, en eso consiste la acumulación de procesos como forma de interrumpir, suspender, terminar normalmente un proceso, porque va a terminar en los juzgados que se presentaron o que se asignaron posteriormente al primero los procesos, y cada uno de esos juzgados va a poner fin al trámite en esos juzgados y lo va a remitir acumulándolos para que se resuelvan en uno solo al primer juzgado en donde se asignó la primera demanda. Entonces, ahí tienen la acumulación del proceso para que comprendamos la misma como suspensión, interrupción y terminación normal del proceso. Y por último, tenemos el desistimiento, es una forma también de terminar, suspender, interrumpir normalmente el proceso. Pues ese desistimiento puede ser tácito o expreso. Al ser expreso, obviamente vamos a presentarlo en el juzgado pidiendo que termine el proceso porque desistimos del mismo, o puede ser tácito a través de la caducidad de instancia. ¿Qué se les ocurre que es la caducidad de instancia? Está regulada en el artículo 588 del Código de Proceso Civil y Mercantil. Y este regula que por el transcurso de 6 meses sin continuar un proceso, podemos solicitar que se aplique la caducidad del proceso. En eso consiste la caducidad de la instancia, y es una forma de desistir del proceso tácitamente, no expresamente, pero sí tácitamente, porque si nosotros no seguimos accionando el proceso dentro de ese lapso de 6 meses, lo podemos tener como desistido tácitamente a través de una caducidad de instancia, y va a ser una forma de
crecimiento. Por último, para concluir el tema de la clase de hoy, también tenemos como último punto las instancias del proceso. Es importante que lo manejemos porque el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos indica lo relativo a las instancias del proceso. ¿Alguien tiene su constitución por ahí? ¿Quién quiere leer ese artículo? Artículo 211. Instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de dos instancias y el magistrado, pues, que haya ejercido jurisdicción en la isla de Vías no podrá conocer en una ni en casación, en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos en el estilo, salvo a los casos y formas de revisión que determine la ley. Entonces ahí está claro, ¿verdad? ¿Cuáles son las instancias del proceso? Únicamente primera instancia y segunda instancia. Ningún proceso puede tener más de dos instancias. Tengan eso muy claro porque ahí también se mencionaba la casación. Esa no es otra instancia, a pesar de que conozca la Corte Suprema de Justicia. Es un medio de impugnación, es un recurso, la casación. De igual forma, el amparo no es un recurso, no es un medio de impugnación, no es otra instancia, es una acción constitucional. Entonces, solo a través del amparo vamos a pedir garantía constitucional de una violación de derechos, pero no podemos entrar a revisar lo resuelto en primera o segunda instancia. Y la primera instancia a través de los juzgados y la segunda instancia a través de las salas de apelaciones. El mismo nombre lo dice para que de una vez lo vean metiendo en la cabeza, sala de apelaciones. ¿Qué nos dice ese nombre de sala de apelaciones? Únicamente a través del recurso de apelación es que vamos a poder abrir el proceso a segunda instancia. Vamos a ver los demás medios de impugnación, pero el único que abre un proceso a una segunda instancia y el único que se puede revisar el fondo de lo resuelto es el medio de impugnación o recurso de apelación. Entonces, cada ciudadana de recurso de apelación, salas de apelaciones. Son las competentes para una segunda instancia y en eso consisten las instancias del proceso. Únicamente dos instancias, casación y amparo, no son otra instancia. Ahí vimos el fundamento constitucional que ningún proceso puede tener más de dos instancias. ¿Dudas? La cosa juzgada es un tipo de excepción que se tramita en la vida incidental. El incidente es la incidencia que surgió a través de interponer esa excepción de cosa juzgada. Y tenemos ahí clara la diferencia. Los incidentes pueden ser cualquier otra cuestión incidental que surja, no necesariamente una excepción, como en este caso de cosa juzgada, puede ser también otro tipo de incidencia. Por ejemplo, al concluir un proceso, existe una condena en costas. Entonces ahí va a surgir una incidencia más cuando nosotros cobremos esas costas judiciales. Y ese proceso va a depender de orden principal, que fue el que ganamos. Nos condenaron a favor de las costas y tenemos una incidencia más que recobrar esas costas judiciales, entonces lo hacemos en la vía incidental. Vamos a ver más adelante que cualquier cuestión incidental que no tenga trámite específico se
va a tramitar en la vía incidental. Entonces, si es un incidente y se va a tramitar en la vía incidental, pero no específicamente ni limitadamente las excepciones son los incidentes. Pueden surgir otras incidencias y las vamos a ir viendo. Hay muchas incidencias que tramitan en la vía incidental, pero buena pregunta. Como les decía, no tengan pena de preguntar. Tampoco es que lo van a saber todo, pero tampoco hay preguntas tontas. Ahí sientan en la libertad y en la confianza. No hay una barrera entre el catedral, que hay toda la confianza lo podemos abordar. Y sí, yo también no tengo la respuesta en ese momento porque tampoco somos saber todo, ¿verdad? Con mucho gusto les ofrecería para la siguiente clase tratar de resolvérselo, pero ahí estamos con su duda.